El presente curso de capacitación se encuentra destinado a aquellas personas que han sido designadas por la Junta Electoral Nacional para desempeñarse como autoridades de mesa. A lo largo del mismo, explicaremos el desarrollo del acto eleccionario. Les contaremos con qué material se encontrarán cuando lleguen al establecimiento y cómo procederán a completar las actas y formularios. Explicaremos cómo será el procedimiento del voto, su clasificación y posterior escrutinio para llegar a la finalización del acto comicial. Conceptos generales. Como resultado de las primarias, cada agrupación política podrá intervenir en los comicios generales postulando a quienes hayan resultado electos, siempre que la agrupación en su conjunto haya obtenido, entre todas sus listas, un umbral de respaldo mínimo equivalente al 1,5% de los votos válidos emitidos para la categoría correspondiente en el distrito de que se trate. En el proceso electoral 2015 tendrá lugar la renovación de los cargos de presidente y vicepresidente, parlamentarios del Mercosur por Distrito Nacional, parlamentarios del Mercosur por Distrito Regional Provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, senadores nacionales en los distritos Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe, Tucumán y diputados nacionales. Sujetos del proceso electoral. El día de la elección, varias personas cumplen importantes roles. Las autoridades del comicio. El presidente de mesa es la máxima autoridad. Ejerce sus funciones con absoluta independencia. Tiene la obligación de asistir al acto comicial labrando las actas correspondientes. Debe velar por el normal y correcto desarrollo del acto eleccionario y para ello, el Comando General Electoral está a su disposición a ese efecto. Asimismo, responde por sus actos ante el Juzgado Federal con competencia electoral que lo designó. El suplente o vocal, si bien es auxiliar del presidente de mesa, lo reemplaza en todas sus funciones por ausencia permanente o temporal, en cuyo caso deberá dejar constancia en el acta, la hora en que se hace cargo de la mesa, pudiendo dejar asentado cualquier otro movimiento. Por ejemplo, que alguno de ellos se ausente por un plazo determinado y remitirá el acta a la Junta Electoral. Los fiscales. La regla general es que en una mesa no pueden actuar simultáneamente más de un fiscal por agrupación política, a excepción de que uno de ellos sea fiscal general. Recuerde que el fiscal general es designado por la agrupación política para desempeñarse en uno o varios establecimientos. Los fiscales no son autoridades de mesa. Tal como lo dice la palabra, se encuentran para fiscalizar el acto, para observar, para proveer las boletas faltantes, pero no deben decidir ni manipular documentación. Son representantes de las agrupaciones políticas que velan por el buen desarrollo de la elección en general y por los intereses partidarios en particular. Se presentarán ante la autoridad de mesa con el poder que los acredita, que deberá estar firmado por las autoridades partidarias. El poder de los fiscales será retenido por la autoridad de mesa, a excepción del poder de los fiscales generales, ya que los mismos no se encuentran destinados a desempeñarse en una sola mesa electoral. Su ausencia no impedirá la apertura del acto electoral. Los fiscales pueden estar presentes cuando acondicione el cuarto oscuro, controlar la existencia del elector en el padrón y, en caso de ser necesario, impugnar o cuestionar su identidad. Solicitar al presidente de mesa que examine el cuarto oscuro cuantas veces considere necesario para verificar si existen faltantes de boletas. Firmar los sobres de votación en la misma cara que lo hizo el presidente de mesa. Si lo hace, deberá firmar varios a fin de evitar la identificación del votante. Firmar, junto a las autoridades de mesa, las fajas de seguridad, las actas de apertura y cierre del comicio, los certificados de escrutinio y telegrama,
presenciar el escrutinio de mesa y, en su caso, recurrir los votos, reclamar irregularidades y, al finalizar el acto electoral, podrá solicitar el certificado de escrutinio con los resultados de la mesa en la que se desempeñó. El delegado de la Justicia Nacional Electoral es designado por el Juzgado Federal con competencia electoral para actuar como nexo entre éste y los diferentes sujetos presentes en el establecimiento de votación. Él mismo portará una credencial y un chaleco blanco para facilitar su identificación. Las secretarías electorales podrán solicitar a los delegados que verifiquen e informen las condiciones relativas a la aptitud edilicia y funcional de los establecimientos preseleccionados como locales de votación. El día sábado anterior a la elección, a partir de las 17 horas o en el horario que determine la Secretaría Electoral, el delegado deberá acudir al establecimiento de votación para recibir al personal del comando electoral, que estará a cargo de la custodia del local. Asimismo, es posible que el correo comience la distribución de los materiales electorales este día, en cuyo caso deberá encontrarse en el establecimiento para la recepción del material y la documentación. Una vez en el establecimiento, el delegado procederá a identificar y organizar las aulas que funcionarán como cuartos oscuros, procurando que estén separados entre sí a los fines de evitar conglomeraciones de los electores de las distintas mesas. Asimismo, verificará que estos espacios se encuentren bien iluminados. En las aulas seleccionadas dispondrá los escritorios, pupitres o mesas sobre las cuales las autoridades ordenarán las boletas al día siguiente. De las aulas seleccionadas, la de más fácil acceso funcionará como COA, cuarto oscuro accesible, al cual se lo identificará con un cartel. A la entrada de cada uno de los cuartos oscuros, aulas, dispondrá una mesa y varias sillas para las autoridades y fiscales. Las boletas de contingencia estarán a resguardo del comando electoral. No obstante, podrán solicitarle al delegado su colaboración para mantenerlas bajo llave. El domingo de las elecciones, el delegado deberá encontrarse en el establecimiento a las 7:15 horas para recibir y contactar a las autoridades de mesa y a la Secretaría Electoral del distrito, a quien informará sobre la apertura del establecimiento en caso de que se le hubiese solicitado. Las autoridades de mesa podrán requerirle su colaboración, sin perjuicio de lo cual corroborará que las mesas de votación se encuentren abiertas y en funcionamiento a las 8 horas. En caso de ausencia de alguna de las autoridades de mesa, deberá comunicar dicha situación a la Junta Electoral Nacional y procederá a cubrir las vacancias según las disposiciones legales. Tanto en la apertura como durante la jornada electoral, recorrerá el establecimiento y verificará que las mesas cuenten con todo el material electoral: padrones, urna, actas y certificados de escrutinio y telegrama, y en caso de faltantes, lo comunicará a la Secretaría Electoral. En caso de faltante de boletas, y si las autoridades de mesa lo requieren, recurrirá al comando electoral en la distribución de las boletas de contingencia. Algunos establecimientos de votación serán objeto de la observación por parte de los acompañantes cívico-electorales, en cuyo caso el delegado facilitará su ingreso al establecimiento, previa verificación de la credencial identificatoria. Asimismo, deberá asegurar que la actuación de las mencionadas personas no interfiera ni obstaculice el normal desarrollo del acto electoral. El delegado deberá ubicarse siempre en un lugar visible para responder las preguntas de los ciudadanos y prestar especial atención a aquellos electores que presenten alguna discapacidad. La Cámara Nacional Electoral, mediante la acordada 128/11, creó el registro de organizaciones de la sociedad civil interesadas en ejercer acompañamiento cívico durante los procesos electorales. El acompañamiento cívico electoral
es el conjunto de actividades realizadas por organizaciones o entidades de la sociedad civil de nuestro país, destinadas a efectuar un seguimiento puntual del acto electoral. Las autoridades de mesa deberán presentarse en el establecimiento donde han sido designados, munidos del telegrama de designación y el documento de identidad, en lo posible antes de las 7:30 horas, para poder verificar el material que le entregará el personal de correo y acondicionar el cuarto oscuro si resultare necesario, firmando un recibo contra entrega de la documentación. En caso de pérdida de documento cívico, deberán concurrir a cumplir la función para la cual los ha designado la Junta. En su caso, con otro tipo de documentación que acredite su identidad, por ejemplo, cédula, pasaporte, partida de nacimiento, a fin de asumir el cargo aun cuando no pueda ejercer su derecho al voto. Entrega de urna, materiales y documentos. Usted recibirá la urna de votación y procederá a cortar la faja de seguridad. Luego, retirará la caja de materiales que se encuentra en la urna de votación. Por último, abrirá la caja y revisará el contenido correspondiente. La autoridad de mesa recibirá los siguientes materiales: credenciales de presidente y suplente, ejemplar del padrón de mesa para uso exclusivo del presidente, que contiene la constancia de emisión de voto, un ejemplar auxiliar del padrón de mesa para uso del suplente y uno para exhibir en el exterior del establecimiento, urna que se hallará identificada con un número que corresponde a la mesa, fajas de seguridad para sellar la urna, sobres para emitir los votos y actas de apertura y de clausura. Además recibirá actas de escrutinio para la Junta Electoral Nacional, certificados de escrutinio para la Junta Electoral Nacional y para los fiscales. Telegrama. Sobre plástico para la devolución de actas, certificados de escrutinio, y junto al sobre recibirá también un precinto de seguridad rojo. Un kit de útiles que constará de 2 bolígrafos de tinta negra, cinta adhesiva, un fibrón, una regla y un ejemplar del Código Nacional Electoral. Asimismo, le proporcionarán carteles dirigidos a los votantes, sobre marrón para la devolución de materiales, boletas para el sufragio, boletas de contingencia, en caso de que las agrupaciones políticas las hubieran suministrado para distribuirlas. Un ejemplar de cada una de las boletas oficializadas, rubricadas y selladas por la Junta Electoral Nacional. Formularios y sobres especiales para los votos de identidad impugnada y formularios para votos recurridos. Sobres cubierta para voto del Comando General Electoral. La autoridad deberá preparar la mesa en un lugar de fácil acceso, agregarle el número que le corresponde y acondicionar el lugar que funcionará como cuarto oscuro, clausurando puertas de acceso si hubiere más de una y tapando ventanas con papel. Cerrará armarios y cajones y dejará una sola puerta utilizable. Pegará en un lugar visible las disposiciones electorales. Habilitación del cuarto oscuro. En él se depositarán las boletas de sufragio remitidas por la Junta Electoral Nacional o las entregadas por los fiscales partidarios. Se confrontarán dichas boletas con los modelos oficializados firmados. Estos últimos modelos no van dentro del cuarto oscuro. Las boletas se ordenarán por número de agrupación, de menor a mayor y de izquierda a derecha. En todos los establecimientos del país deberá instalarse un cuarto oscuro accesible. Estará ubicado en un lugar de fácil acceso y cercano al ingreso. Estará señalizado. No será exclusivo para personas con discapacidad. Deberá disponer las boletas en semicírculo para que las personas con discapacidad motriz puedan ejercer libremente su derecho al voto. Si usted es la autoridad de la mesa del cuarto oscuro accesible, deberá observar que el mencionado cuarto se encuentre adecuadamente señalizado e identificado como tal. La colocación y reposición de las boletas en el cuarto oscuro se hará de modo gradual,
a fin de que en todo momento haya cantidad suficiente. Recuerde confrontarlas con las boletas oficializadas antes de disponerlas en el cuarto oscuro. La falta de boletas de alguna agrupación política no impedirá la apertura del acto electoral ni provocará su suspensión. Debe recordarse que la reposición de boletas corresponde a las agrupaciones políticas y por ende a los fiscales. No obstante, se encuentra previsto un plan de contingencia donde la Junta Electoral proveerá al Comando General Electoral boletas de las distintas agrupaciones políticas que solo podrán ser utilizadas en última instancia. ¿Qué se debe hacer ante el faltante de boletas? Deberá solicitar al fiscal de su mesa o al fiscal general o a otro fiscal de la misma agrupación política acreditado ante otra mesa la provisión de boletas, confrontándolas siempre con los modelos oficializados antes de colocarlas en el cuarto oscuro. Si tales fiscales no estuvieran presentes en ese momento, dejará constancia de ello. Cuando estos se presenten o se acrediten en la mesa, deberá notificarles la falta de boletas. Deberá dejar constancia de esta circunstancia en las hojas en blanco que le han sido entregadas y que deberá firmar junto a los fiscales presentes. La misma deberá acompañarse al acta de apertura y cierre que remitirá a la Junta Electoral Nacional. Recuerde, finalmente, que la sustracción de boletas del cuarto oscuro, su destrucción, sustitución, adulteración u ocultamiento constituye delito electoral. Puede que algunos distritos remitan la urna armada. En su caso, verificarán que se encuentre vacía y procederán a cerrarla con las fajas de seguridad, procurando no tapar la ranura para el ingreso de los sobres, y la firmarán las autoridades de mesa y los fiscales presentes. En caso de que la remitieran plegada, se procederá a armarla siguiendo la numeración que indican las lengüetas, pegando luego las fajas de seguridad. Si viniera sin enumerar, se procederá a colocar el número de mesa, sección y circuito electoral, datos que obtendrán del telegrama de designación. El acto electoral. A las 8 horas en punto, aunque se encuentre presente solo una autoridad de mesa, se dará inicio al proceso de votación completando el acta de apertura, provista por la Junta Electoral Nacional, que se encuentra en el ejemplar del padrón de mesa del presidente. A tal fin, deberá llenar los espacios en blanco del acta impresa, firmar el acta junto con el suplente y los fiscales presentes en ese momento, quienes deberán aclarar su firma, anotar su número de documento, así como el número y denominación de la agrupación política que representan. En caso que el suplente o algún fiscal no esté presente, no hubiesen fiscales designados o se negasen a firmar, debe dejar constancia de tal situación en el acta de apertura, firmándola junto con 2 electores. Las autoridades de mesa serán las primeras en votar y luego lo harán los fiscales partidarios acreditados en la mesa y que figuren en el padrón. Recuerden que el secreto del voto es obligatorio durante todo el desarrollo del acto electoral. El ciudadano podrá votar si presenta el ejemplar de DNI en cualquiera de sus formatos, tarjeta o libreta, libreta de enrolamiento o libreta cívica que figure en el padrón o con uno posterior. Ningún ciudadano puede presentarse portando insignias, carteles o banderas o exhibiendo la boleta de sufragio. Si así lo hiciere, se solicitará amablemente al elector que se retire, corrija tal situación y regrese en condiciones para sufragar. ¿Quiénes pueden votar? Todos los electores que figuran en el padrón electoral y que acrediten su identidad. No se podrá negar el derecho al sufragio a ningún elector que cumpla con tales condiciones, salvo en el caso en que su nombre haya sido anulado por la Junta Electoral Nacional. Podrán votar los electores que presenten documentos sin fotografía, solo si contestan correctamente las preguntas que usted le formule sobre sus datos personales
y cualquier otra información que facilite su identificación. Los fiscales no pueden interrogar al elector. Cuando el elector exhiba un documento cívico igual o posterior al que consta en el padrón, por ejemplo, si en el padrón figura DNI-D, DNI duplicado, y se presenta con un DNI-T, DNI triplicado, o si se presenta con un DNI ejemplar B y en el padrón figura DNI-EA. Tenga en cuenta que los ejemplares de DNI, libreta de tapa verde o celeste y tarjeta, que estén clasificados con letras, son posteriores a todos los otros ejemplares, duplicado, triplicado, etc. Cuando se presente un elector que esté individualizado como ausente por desaparición forzada, deberá seguirse el procedimiento de voto de identidad impugnada y será la Junta Electoral Nacional quien determinará si la identidad se corresponde con la persona y ese voto es computable o no. ¿Quiénes no pueden votar? Los electores que no figuren en el padrón de la mesa. Recuerde que ninguna autoridad puede ordenarle que admita el voto de quien no figura en el ejemplar del padrón de mesa. Quienes figuren en el padrón, anulados por la Justicia Nacional Electoral, aunque aleguen error. Quienes no presenten documento habilitante, pasaporte, constancia de documentación en trámite, etc. Quienes se presenten con un documento anterior al que figura en el padrón. Por ejemplo, si en el padrón figura DNI y el elector se presenta con su LE, libreta de enrolamiento. El elector deberá presentarse con un documento igual o posterior al que figura en el padrón. En el caso que faltase la fotografía o no se correspondiere con el elector, deberá permitirle que emita el voto dejando constancia de ello en el espacio destinado a observaciones. Y en su caso, llevar a cabo el procedimiento para voto de identidad impugnada, pero no podrá negarle el derecho a votar. Comprobada la identidad, entregará al elector un sobre vacío firmado en el acto por usted. Los fiscales pueden firmar el sobre de votación, pero si lo hacen, deberán firmar varios sobres. Contra dicha entrega, retendrá el documento cívico del elector. El elector ingresará al cuarto oscuro. Usted deberá sugerir que lo haga sin carteras o bolsos. Recuerde que la sustracción, destrucción, sustitución, adulteración u ocultamiento de boletas del cuarto oscuro constituyen un delito electoral y se encuentra penado por la ley. Al salir del cuarto oscuro, depositará el sobre en la urna. Constate que deposite el mismo sobre que le fue entregado. Luego el elector procederá a firmar la línea de padrón identificada con su nombre y con posterioridad usted firmará y entregará al elector el troquel de constancia de emisión de voto. Dicha constancia se encuentra adherida al padrón mediante un troquelado y una vez que el elector firma el padrón, usted firmará el troquel, lo desprenderá y lo entregará junto con el documento. Si existen dudas sobre la identidad del elector, es decir, que existen razones para creer que no es el titular del documento que exhibe, usted, su suplente o un fiscal podrá impugnar el voto, pero en ningún caso podrá impedirle votar. Usted deberá completar el formulario y sobre para voto de identidad impugnada provisto por la Junta Electoral Nacional. Procedimiento de voto de identidad impugnada. Se completará el formulario y el sobre identificado con la leyenda voto impugnado, insertando en ellos la huella dígito pulgar derecha. El elector ingresará al cuarto oscuro con un sobre común y el sobre de voto impugnado con su respectivo formulario completo. Procederá a elegir la boleta de su preferencia. Saldrá del cuarto oscuro con el sobre de voto cerrado y delante de la autoridad de mesa procederá a introducirlo. Primero dentro del sobre de voto impugnado, para luego ser depositado en la urna. Se asentará la palabra impugnado en la columna de observaciones del padrón y no será escrutado en la mesa.
se remitirá cerrado dentro del sobre de devolución de actas, para que sea la Justicia Nacional Electoral la que decida sobre su validez o nulidad, previo a cotejar la huella con la base de datos que posee. Recomendaciones sobre accesibilidad electoral. Discapacidades o dificultades físicas. Incluye a las personas con discapacidad intelectual, visual, motriz, auditiva o visceral, como a aquellas que presenten limitaciones que interfieran en su desplazamiento, visión, orientación y comunicación. Estas limitaciones pueden ser de características permanentes o temporales, visibles o invisibles. Se dirige también a adultos mayores, mujeres embarazadas, personas que sufren cardiopatías, pacientes bajo tratamiento de diálisis o en tratamientos oncológicos, y enfermedades psiquiátricas incapacitantes, entre otras. La autoridad de mesa debe ofrecer apoyo, pero no imponerlo. El principio es que todos pueden ejercer su derecho a voto y cumplir con su obligación de votar. En caso de que la autoridad de mesa deba desplazarse al COA, dejará la documentación al resguardo del suplente o el personal de Comando General Electoral y se trasladará al COA con la urna, el sobre y el padrón de su mesa, dejando constancia en el acta, indicando la hora y las personas que estuvieron presentes en dicho acto. Todo elector con discapacidad visual o alguna limitación permanente o transitoria que dificulte la emisión del voto puede optar por sufragar con la asistencia del presidente de mesa o de una persona de su confianza, la que deberá registrar los datos del acompañante en el espacio de observaciones del padrón y permitirle el acceso al cuarto oscuro. El presidente de mesa podrá encontrarse en el padrón con electores identificados como voto comando electoral. Cuando el presidente de mesa deba habilitar el voto de un elector, identificado en el padrón electoral como voto comando electoral, deberá entregarle, además del sobre de votación, un sobre especial, sobre cubierta, recibido con el material de la mesa que tiene la inscripción voto comando electoral. Existen también electores pertenecientes al comando electoral que no están identificados en el padrón como tales, ya que no requieren ningún procedimiento de votación específico. A estos electores no se les debe entregar el sobre cubierta. El votante debe ingresar al cuarto oscuro con los 2 sobres recibidos. Debe introducir su voto en el sobre común y luego debe introducir el sobre de votación en el sobre cubierta especial que se entregó. El sobre cubierta debe introducirse en la urna normalmente y el votante debe firmar el padrón como los restantes electores. Al momento del escrutinio, el presidente de mesa no debe abrir el sobre cubierta especial conteniendo los votos del comando electoral. Solo debe contarlos y asentar su cantidad en el espacio previsto para ello en el acta, en el renglón para indicar los votos de identidad impugnada, si no tiene un renglón específico. Los sobres cubierta, con la leyenda voto comando electoral, no son escrutados en la mesa, sino que deben ser devueltos dentro del bolsín plástico transparente, junto con el padrón de la mesa y demás documentación. Clausura del acto electoral. A las 18 horas se clausurará el acto electoral. Tomará los recaudos necesarios para que los ciudadanos que se encuentran aguardando su turno puedan emitir su voto. Las puertas del establecimiento deberán cerrarse en la medida de lo posible. Una vez que haya votado el último elector, se procederá a tachar a los electores que no votaron y se contará la cantidad de quienes lo hicieron, asentando el resultado al pie de la hoja del padrón y en el acta de escrutinio. Guardará las boletas y sobres que no fueron utilizados en el sobre marrón.
Escrutinio de mesa. Consiste en clasificar y contar los votos emitidos durante la jornada. Luego del cierre del acto electoral, usted deberá trasladarse al cuarto oscuro con su suplente y los fiscales para efectuar el escrutinio de la mesa. Para el buen desarrollo del escrutinio, es importante que tenga en cuenta que el presidente de mesa es responsable de realizar las tareas del escrutinio y será auxiliado únicamente por el suplente. Se realizará en el cuarto oscuro, con vigilancia policial o militar, en el acceso ante la sola presencia de los fiscales acreditados, apoderados y candidatos que lo soliciten. Deberá guardar las boletas y los sobres que no fueron utilizados en el sobre marrón. Luego extraerá y contará los sobres de votación. El resultado de esa cuenta debería coincidir con la cantidad de ciudadanos que han votado en esa mesa, según las constancias asentadas en el padrón que han utilizado las autoridades de mesa. Si no coincide, hay que volver a contar los sobres. El dato, concuerde o no, debe ser volcado en el acta de escrutinio, y en caso de existir alguna diferencia, deberá asentarlo. Si hubiere algún voto de identidad impugnada o del Comando General Electoral, deberá ser separado para remitirlo dentro del sobre de devolución de actas. Recuerde que no se escrutará. Solo se anotará la cantidad en la columna correspondiente, pero sin abrirlo. Luego se realizará la apertura de los sobres restantes y clasificará las categorías de votos en válidos, afirmativos y en blanco, nulos y recurridos. Recuerde que no se le dará intervención a los fiscales para realizar esta tarea. Cuando se proceda a contar cada una de las categorías, también se anotarán en el acta los votos nulos y recurridos en sus respectivas columnas. Al finalizar el escrutinio, debe depositar los sobres utilizados dentro de la urna para su devolución. Los votos válidos son aquellos que se emiten regularmente, ya sea mediante una boleta de una agrupación política determinada, el cual se considera un voto válido afirmativo, como cuando no se coloque ninguna boleta. En este último, será considerado un voto válido pero no afirmativo, ya que no se expresa de manera afirmativa hacia ninguna agrupación política. Tenga en cuenta que deberá clasificar por agrupación y categoría todas las boletas que constituyan un voto válido. Voto válido. Un voto será considerado válido cuando se emita mediante boleta oficializada de una misma agrupación política para todas las categorías de cargos. Recuerde que las boletas están estructuradas por categorías, por lo que podrá encontrar boletas de distintas agrupaciones para cada una de ellas. El voto también es válido si la boleta oficializada contiene tachaduras del nombre de algunos candidatos o agregado de otros candidatos o sustitución de candidatos de la boleta oficializada por otros. Esta disposición del Código Electoral Nacional es un recaudo tomado para no invalidar el voto de personas acostumbradas a un antiguo procedimiento electoral llamado borratina, que permitía estas modificaciones de la que se escrutaba candidato por candidato. Pero ya hace muchos años que la legislación electoral nacional adoptó el sistema de lista bloqueada, donde el ciudadano no puede modificar la lista oficializada y se escruta por listas y no por candidatos. Este voto, entonces, es válido para toda la lista, sin importar las tachaduras, agregados o sustituciones. Asimismo, si la boleta se encontrara parcialmente destruida, siempre que contenga el nombre completo del partido y la categoría de candidatos a elegir, se considerará válido. Si en el sobre se encontraran más de una boleta correspondiente al mismo partido y categoría, se contabilizará una boleta y se romperá la otra. Podemos definir al voto en blanco como aquel que no expresa preferencia por ninguna agrupación política. En este sentido,
será considerado voto en blanco cuando el sobre se encuentre vacío o contenga un papel blanco o de color sin ningún tipo de inscripciones. Teniendo en cuenta que es válido el corte de boleta, ante la presencia de una sola categoría, se computarán en blanco las categorías faltantes. El voto nulo es aquel que presenta determinadas circunstancias a las que el Código Electoral Nacional asigna tal consecuencia. Las circunstancias o defectos que invalidan el voto, según el Código Electoral, podrían agruparse de la siguiente manera: los emitidos mediante boleta no oficializada, mediante 2 o más boletas de distintas agrupaciones para la misma categoría, cuando encuentren en el sobre objetos extraños juntamente con la boleta. Además, será considerado nulo cuando se emita, mediante boleta oficializada, que contenga inscripciones de cualquier tipo, a excepción de la borratina, o mediante boleta oficializada que no contenga, por destrucción, defecto o tachadura, el nombre del partido y categoría de candidatos a elegir. Son votos recurridos aquellos cuya validez o nulidad fuere cuestionada por algún fiscal presente en la mesa. En ese caso, se completará el formulario de voto recurrido y lo suscribirá quien lo cuestiona, aclarando nombre, apellido, documento y el partido al que pertenece, y se pondrá la boleta dentro del sobre de voto recurrido para que la justicia electoral resuelva sobre su validez o nulidad. Voto de identidad impugnada. Es un voto sobre el cual el presidente de mesa, el vocal y/o los fiscales consideran que el votante no es el titular del documento cívico que presenta. La impugnación se realiza antes de emitir el sufragio, y los sobres sin abrir serán enviados a la Junta Electoral, quien decidirá sobre su validez o nulidad. Una vez finalizado el proceso de votación por parte de los electores en la mesa de sufragio, usted deberá completar la documentación electoral en el orden que sigue. 1. Acta de escrutinio. Completará la cantidad de electores que votaron, la cantidad de sobre en la urna, la diferencia entre estas dos cantidades si las hubiere. Además, deberá consignar el total de votos obtenidos por cada agrupación política en cada una de las categorías de cargos. Asimismo, se anotarán los votos nulos, recurridos, de identidad impugnada, comando electoral y en blanco. Luego, se sumarán los totales por columna, que deberán coincidir con la cantidad de sobres extraídos en la urna. Las autoridades de mesa y los fiscales deberán firmar el acta. En caso de que alguno de estos no estuvieran presente o no hubiere fiscales o se negaren a firmar, usted dejará constancia de estos hechos. Luego completará el telegrama firmando el mismo junto con los fiscales presentes. Deberá procurar que los datos volcados en el telegrama sean el fiel reflejo del acta de escrutinio, ya que en base a estos datos se podrá obtener un escrutinio provisorio. En él debe figurar el resultado del escrutinio, el número de mesa y circuito al que pertenece. Preste especial atención cuando complete sus datos y los del suplente, ya que ello permitirá hacer efectiva la compensación económica en concepto de viático. Se confeccionarán los certificados de escrutinio para los fiscales que lo requieran. Estos serán una copia del acta de escrutinio y deberá dejar constancia de la cantidad de certificados expedidos en el acta de cierre. Recuerde que un certificado de escrutinio será introducido en la urna para su remisión a la Junta Electoral Nacional. Luego confeccionará el acta de cierre, completando los datos de las autoridades de mesa presentes y fiscales. También se anotarán los agentes del Comando General Electoral que actuaron, dejando constancia de la hora real de la finalización del acto. Devolución de materiales. Una vez completa la documentación,
procederá a guardar prolijamente los sobres utilizados, los votos, válidos y nulos, y un certificado de escrutinio dentro de la urna, cerrando la misma con las fajas de seguridad, tapando la ranura de ingreso de sobres. En el sobre transparente de devolución de actas que se entregará junto con la urna, guardará el padrón utilizado, el acta de apertura y cierre y las actas de escrutinio, votos impugnados del comando electoral y recurridos si los hubiere, y el acta complementaria si se hubiere confeccionado alguna. Dentro del sobre de devolución de materiales, guardará los sobres y boletas sin utilizar y todo el material y papelería sobrante. Entregará a los fiscales que lo requieran copia del certificado de escrutinio. A continuación, entregará al personal de correo telegrama, la urna, sobre transparente de devolución de actas, sobre de devolución de materiales. Contra entrega de este material, el personal de correo extenderá un recibo por duplicado. Uno lo conservará el presidente para constancia y otro se lo llevará el personal de correo para que lo remita a la Junta Electoral Nacional. Recuerde que la devolución del padrón y de las actas de la mesa es condición necesaria para el cobro de la compensación económica. Resumen. Recuerde que todos los documentos son válidos para votar, siempre que sea el último gestionado por el elector. No olvide entregar el troquel al elector cuando éste haya sufragado. Finalmente, recordamos que en el establecimiento de votación se encontrarán los electores, el presidente de mesa y su suplente, los fiscales, el delegado de la Justicia Nacional Electoral, el Comando General Electoral. En algunos casos, contarán con la presencia de acompañantes cívico-electorales y, por último, el personal del correo. El curso de capacitación llegó a su fin. Su participación como autoridad de mesa es vital para garantizar que los comicios se desarrollen de manera transparente y confiable. En nombre de la Justicia Nacional Electoral, le agradecemos su compromiso ciudadano, destacando que con el trabajo de todos, una Argentina mejor es posible. Muchas gracias.